Nochebuena de 1945. Una familia de 10 hijos duerme en su casa de Virginia Occidental. A la madrugada, la casa se incendia. Los padres logran sacar a 4 hijos. Cuando intentan volver por los otros 5, ya no pueden entrar. Los bomberos llegan horas después. Apagan el fuego. Y cuando buscan los restos de los 5 niños entre los escombros, no encuentran nada. No huesos. No dientes. No cenizas identificables. Nada. 5 niños que existían, que tenían nombres, que habían comido con su familia esa misma noche, simplemente no estaban. Y nadie, en los 79 años que han pasado desde entonces, ha podido explicar por qué. Este es el caso Sade. Uno de los misterios sin resolver más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Una historia que empieza con un incendio y que durante décadas siguió produciendo pistas, testigos, fotografías y cartas que apuntaban a una conclusión que los investigadores oficiales nunca quisieron considerar: los niños no murieron. Los niños fueron llevados. Para entender qué pasó esa noche, primero hay que conocer a la familia. George Sade había emigrado desde Italia a principios del siglo XX. Llegó a Fayetteville, Virginia Occidental, con nada. Para 1945 tenía una empresa de transporte, una casa de 2 plantas y 10 hijos con su esposa Jenny. Era, por cualquier definición, el sueño americano hecho realidad. Los 10 hijos se llamaban John, Martha, Louis, Jenny, Frankie, Josephine, Maurice, Betty, Janie Lee y Sylvia. Esa Nochebuena, los niños mayores habían estado despiertos hasta tarde jugando con los regalos de Navidad. El árbol estaba decorado. La casa olía a comida italiana. Era, por todos los indicios, una noche perfecta. Alrededor de la medianoche, Janie Sade se fue a la cama. George ya dormía. 4 de los hijos mayores dormían en el piso de arriba. Los 5 hijos más jóvenes se habían quedado abajo jugando. Esa fue la última vez que sus padres los vieron. A la 1:30 de la mañana, Janie Sade se despertó con el olor a humo. Bajó las escaleras. La parte trasera de la casa estaba en llamas. Gritó para despertar a todos. George logró sacar a 4 hijos por las ventanas del piso de arriba. Jenny sacó al bebé. Cuando intentaron volver por los 5 que quedaban dentro, las llamas ya eran una pared. George intentó usar la escalera exterior para llegar a las ventanas del piso de arriba. La escalera no estaba donde la había dejado. Intentó mover 2 de sus camiones de transporte para usarlos como plataforma. Ninguno arrancó, aunque habían funcionado perfectamente horas antes. Corrió hasta la casa de un vecino a llamar a los bomberos. El teléfono de emergencias no respondió. Los bomberos llegaron a las 8 de la mañana. Más de 6 horas después de que empezara el incendio. La casa había ardido completamente. Cuando revisaron los escombros en busca de los restos de los 5 niños, no encontraron nada. Sin huesos. Sin dientes. Sin ropa. Sin objetos personales identificables. Como si los niños nunca hubieran existido. El investigador del condado llegó 2 días después. Pasó 45 minutos en el lugar. Declaró el incendio como accidental, causado por un cable eléctrico defectuoso, y cerró el caso. Los 5 niños fueron declarados muertos. Enterrados sin cuerpo. Caso cerrado. Pero George y Janie Sade no lo aceptaron. Y tenían razones muy concretas para no hacerlo. No eran intuición de padres desesperados. Eran datos. Y cuando empiezas a sumarlos uno por uno, el caso oficial se desmorona. Vamos a entrar en las anomalías. Una por una. Porque cada una por separado puede tener una explicación. Pero todas juntas forman un patrón que ha intrigado a investigadores durante casi 8 décadas. Anomalía número 1. El fuego. Un incendio doméstico, incluso de gran intensidad, no destruye los huesos humanos. Los huesos resisten temperaturas de hasta 1600 grados centígrados. Los crematorios industriales modernos necesitan entre 2 y 3 horas a temperaturas de 870 a 980 grados.
para reducir un cuerpo adulto a cenizas. Y aún así quedan entre 1,5 kg y 3 kilos de fragmentos óseos identificables. La casa de los Sade era de madera. Ardió en menos de 45 minutos. No había nada en ella capaz de generar el calor necesario para calcinar completamente 5 cuerpos, incluyendo los de 3 niños menores de 10 años. Los expertos forenses fueron unánimes: la ausencia total de restos óseos es físicamente imposible. Anomalía número 2. Los camiones. George Sade tenía 2 camiones de transporte estacionados frente a la casa. Esa tarde habían funcionado perfectamente. Esa noche, cuando intentó moverlos, ninguno arrancó. Al día siguiente, cuando los investigadores llegaron, ambos camiones arrancaron a la primera. Nadie investigó qué había pasado con los motores esa noche. Anomalía número 3. La escalera. George guardaba siempre una escalera apoyada contra la pared exterior de la casa. Esa noche no estaba. Apareció días después en un arbusto al otro lado de la propiedad. Alguien la había movido sin que George lo supiera. Anomalía número 4. El teléfono. La central telefónica del condado estaba a 2 millas de la casa Sade. La operadora de guardia esa noche declaró que no recibió ninguna llamada de emergencia. Pero vecinos de la zona sí llamaron para reportar el incendio. Sus llamadas tampoco entraron. La central estuvo, inexplicablemente, sin recibir señal durante las horas críticas del incendio. Anomalía número 5. Los bomberos tardaron 6 horas en llegar. La estación de bomberos estaba a 2 millas y media. En 1945, esa respuesta era inaceptablemente lenta. El jefe de bomberos nunca ofreció una explicación satisfactoria sobre el retraso. Y fue ese mismo jefe quien declaró públicamente que los niños habían muerto antes de que se completara ninguna investigación. Anomalía número 6. La noche antes del incendio, un hombre que George no reconoció se acercó a pedirle trabajo. Cuando George lo rechazó, el hombre señaló la casa y dijo: «Bonito lugar que tienes. Lástima que vaya a arder pronto». George no le dio importancia en el momento. Lo recordó al día siguiente entre los escombros. Anomalía número 7. Meses después del incendio, una mujer que había trabajado en el hotel local contactó a la familia. Dijo que la noche del incendio había visto un coche pasar frente al hotel con las caras de varios niños asomadas por las ventanas traseras. Caras que miraban hacia atrás. Hacia donde ardía su casa. El coche iba en dirección norte, hacia la interestatal. Anomalía número 8. Otras 2 personas en la zona declararon haber visto un coche pasar a gran velocidad esa noche. Ninguno fue llamado a declarar formalmente. Sus testimonios quedaron fuera del informe oficial. 8 anomalías. 8 preguntas que el informe oficial no respondió. Y que los Sade no estaban dispuestos a olvidar. Durante los siguientes 30 años, George y Jenny convirtieron la búsqueda de sus hijos en la razón de su existencia. George Sade reconstruyó la casa en el mismo terreno. En la nueva fachada, instaló una valla publicitaria de 4 metros. Con las fotos de sus 5 hijos desaparecidos, una descripción de cada uno y una recompensa de $5,000. Esa valla estuvo frente a la casa durante décadas. Hasta el día en que George murió. Contrataron detectives privados. Escribieron al FBI, al presidente Truman y a cualquier organismo federal que pudieran contactar. Viajaron personalmente a Italia para rastrear si alguien había llevado a los niños allí. Pusieron anuncios en periódicos de todo el país. Mandaron cartas a hospitales, orfanatos y escuelas. Ninguna llevaba a ningún sitio. En 1949, 4 años después del incendio, el terreno donde había estado la cocina fue excavado. Los trabajadores encontraron algo. Un hígado humano, parcialmente quemado pero reconocible. Los Sade lo presentaron como evidencia de que los restos podían haber sido removidos. Las autoridades lo analizaron. Dijeron que era un hígado de res. Los Sade nunca creyeron esa conclusión. Y entonces, en 1967, llegó la carta. 21 años después del incendio.
Jenny Sade la recibió sin remitente. Dentro había una fotografía de un hombre joven, de unos veintitantos años. En el reverso, escrito a mano, decía, Louis Sade. Me gusta esta chica de Italia. Betty Ceciao. Jenny lo miró durante horas. La fotografía mostraba a un hombre con rasgos que se parecían a los que Louis habría tenido. Contrataron a un investigador privado para rastrear el origen. Nunca pudieron identificar al remitente. La fotografía sigue sin tener dueño verificable. ¿Quién envía una fotografía sin remitente 21 años después de un incendio? ¿Alguien que sabe algo y no puede decirlo directamente? ¿Alguien perturbado aprovechándose del dolor de una madre? La carta es real. Sigue en posesión de la familia. Y sigue sin explicación. Ahora quiero hablar de algo que la mayoría de los resúmenes del caso Sade dejan fuera. El contexto político y social de 1945. George Sade era inmigrante italiano en plena Segunda Guerra Mundial. Italia era el enemigo. Los italoamericanos eran vistos con sospecha. Pero George era además conocido por criticar públicamente a Mussolini. En una comunidad con simpatizantes del fascismo, eso te hacía enemigos. Meses antes del incendio, un agente de seguros de vida había visitado la casa de los Sade. George rechazó comprar una póliza. El agente se molestó de forma desproporcionada y amenazó a George diciéndole que su casa ardería y sus hijos desaparecerían. George presentó una queja formal ante la aseguradora. El agente no fue investigado. Y meses después, la casa ardió. Algunos investigadores señalan que el caso Sade tiene elementos que recuerdan a métodos de castigo usados por la mafia italoamericana. El rapto de hijos como mensaje de advertencia. La desaparición sin cuerpo como señal de poder. La impunidad garantizada por conexiones locales. Hay otro elemento que los investigadores oficiales ignoraron. La noche del incendio, un vecino vio lanzar algo brillante contra la casa desde un coche. Pero si los niños fueron secuestrados, ¿para qué? La teoría más documentada sugiere que fueron llevados a Italia. Posiblemente a través de redes de tráfico que usaban el caos de la posguerra para mover personas sin que nadie preguntara. En 1945, Europa estaba llena de niños desplazados. Un niño más en un barco no era una anomalía. La teoría italiana cobra fuerza con la Carta de 1967. Si Louis Sade estaba en Italia, habría crecido con otra identidad. Habría aprendido italiano. Y en algún momento, habría descubierto quién era realmente. Hay una segunda teoría. Los niños fueron adoptados ilegalmente. En los años 40, las adopciones ilegales eran muy comunes. Niños de familias pobres o inmigrantes eran transferidos a familias acomodadas mediante acuerdos que nunca pasaban por tribunales. Esta teoría explicaría por qué nadie dio información a pesar de las recompensas. Había mucha gente con interés en que la historia no saliera a la luz. El silencio organizado es mucho más fácil de mantener cuando hay múltiples personas con algo que perder. George Sade murió en 1969. Nunca aceptó la versión oficial. En su lecho de muerte dijo que seguía creyendo que sus hijos estaban vivos. Jenny le sobrevivió 20 años. Murió en 1989. Hasta el final, mantuvo la valla publicitaria con las fotos de sus hijos. Nunca dejó de esperar. Los hijos sobrevivientes siguieron buscando. Silvia Sade, la más pequeña, se convirtió en la guardiana de la historia familiar. Ha cooperado con periodistas y ha dicho algo que nadie ha podido rebatir: nadie ha probado que mis hermanos murieran en ese incendio. Nadie. En 2021, la Universidad de Virginia Occidental realizó un estudio forense. Concluyeron que la investigación original fue inadecuada por cualquier estándar. El sitio del incendio no fue preservado. Los testimonios clave no fueron recogidos. Y la ausencia de restos no fue explicada. El FBI nunca tomó jurisdicción oficial. No había ninguna ley federal que lo requiriera en 1945. Décadas después, cuando la familia solicitó revisar el expediente, el buró dijo que no había suficiente evidencia nueva.
La misma ausencia de evidencia que la familia lleva décadas señalando como la evidencia principal. Quiero hablar ahora de algo que este caso tiene en común con otros grandes misterios sin resolver. Es el patrón. Una tragedia que debería tener una explicación simple. Una investigación oficial que cierra el caso demasiado rápido. Un puñado de anomalías que nadie explica. Y una familia que pasa décadas golpeándose contra una pared de indiferencia institucional. ¿Para quién era conveniente que el caso estuviera cerrado? En el caso Sade, hay al menos 3 instituciones con interés directo en que la historia no se revisara. El Departamento de Bomberos, cuya respuesta tardía nunca fue cuestionada. El sistema judicial, que nunca abrió una investigación formal. Y la aseguradora cuyo agente había amenazado a George Sade meses antes. No sé qué pasó con los niños Sade. Puede que murieran en el incendio y la ausencia de restos tenga alguna explicación. Puede que fueran secuestrados. Puede que fueran adoptados. No lo sé. Lo que sí sé es que hay preguntas que tienen respuesta y que nadie buscó. Los camiones. La escalera. El teléfono. Los bomberos. 8 preguntas concretas, verificables, que una investigación seria habría respondido. Nunca hubo esa investigación. Eso es lo que hace que el caso Sade no sea solo la historia de una familia destrozada. Es la historia de lo que pasa cuando el sistema falla a los vulnerables. Cuando el peso burocrático aplasta la verdad no por maldad activa, sino por inercia, por pereza, por el deseo de que todo sea más simple de lo que es. Hoy, los nietos de George y Jenny siguen vivos. Silvia dice que ya no espera respuestas. Que es demasiado tarde. Pero que quiere que la historia se siga contando. Porque mientras se cuente, los 5 niños existen. Y si en algún lugar del mundo hay alguien que descendió de Maurice, Martha, Louis, Jenny o Betty, quizás algún día lo encuentre. Los 5 nombres. Maurice Sade. 14 años. Martha Sade. 12 años. Louis Sade. 9 años. Jenny Sade. 8 años. Betty Sade. 5 años. Nochebuena de 1945. Fayetteville, Virginia Occidental. Desaparecidos. Sin resolver. ¿Cuál de todas las anomalías te parece más imposible? ¿La ausencia de restos? ¿La carta? ¿El hombre de la amenaza? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces algún detalle que no mencioné, me interesa leerlo. Si llegaste hasta aquí es porque las historias sin resolver te importan. Las que el sistema prefiere olvidar. Este canal existe exactamente para eso. Suscríbete y activa la campana. Cada semana abrimos un expediente nuevo. Soy Cronopop. Y nos vemos en el próximo video.